Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 16 de marzo y vamos a ver la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 13 al 24, con el título: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Es la frase que se repite muchas veces en el pasaje de hoy. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 13. Dice la palabra de Dios así: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Empecemos aquí en el versículo 13, hermanos. Aquí en el versículo 13, Jesús empieza hablando a los escribas y los fariseos. También estaba la multitud junto a él y luego sus discípulos. Así que Jesús está hablando a muchos grupos a la misma vez. A los escribas, que eran expertos de la ley, los fariseos, que se esforzaban a practicar la ley, obedecer la ley al pie de la letra, y luego sus discípulos de Jesús, y luego la multitud, las muchas personas que estaban ahí. Jesús aquí les habla directamente a los escribas y fariseos, que eran los líderes religiosos, y él les dice: vosotros son hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermanos, la palabra hipócrita yo creo que significaba algo un poco diferente para Jesús a lo que significa el día de hoy para nosotros. Cuando nosotros hablamos de una persona hipócrita, hablamos de una persona que es doble cara, que finge ser algo delante de la gente, pero que por otro lado no es así. O sea, es doble cara. Y muchas veces los hipócritas pues fingen ser algo con malas intenciones, con el deseo de engañar a las personas, con una mala intención realmente. Yo creo, hermanos, que Jesús aquí, cuando le dice a los escribas y fariseos que son hipócritas, yo creo que Jesús les dice: sí, ustedes son doble cara, pero me parece que Jesús no los ve así, digamos que con tan malas intenciones. Por lo menos son sinceros en su deseo de obedecer la ley, ¿sí? Hay sinceridad. No hay una falsedad, sino hay una sinceridad. Pero Jesús, yo creo que les está diciendo: aún en su sinceridad, ustedes están completamente equivocados. O sea, no han entendido el punto principal de lo que Dios les quiere decir, lo que Dios les pide, lo que Dios exige de ustedes cuando les da la ley. Entonces Jesús, de forma, por una parte está molesto, está indignado, pero por otra parte también triste, que ellos realmente no han entendido el punto principal, ¿sí? Jesús aquí les dice: ustedes son hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Jesús aquí está diciendo: sí, el reino de los cielos, el reino de Dios ha llegado con la venida de Jesús, con la venida de su persona, pero Jesús les está diciendo: ustedes no entienden que yo inauguro el reino de Dios, y uno no puede entrar en el reino de Dios si no es a través de mi persona, si no es a través de la fe en mí, dice Jesús. Ustedes creen que pueden alcanzar el cielo a través de su obediencia perfecta a la ley. Ustedes, escribas y fariseos, no han entendido que yo soy la consumación de la ley. Ustedes buscan la vida en la palabra y no se dan cuenta que toda la palabra, las escrituras, apuntan a mí. Entonces Jesús está diciendo: ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres, y tampoco ustedes entran, porque no han entendido, o sea, me han rechazado a mí, no han entendido que yo soy el único camino
al cielo, a Dios, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes me han rechazado a mí. No han entendido el punto principal. ¿Sí? En el versículo 14, hermanos, algunos manuscritos antiguos del Evangelio de Mateo no tienen este versículo 14. Este versículo sí está, hermanos, en los textos originales de Marcos y de Lucas, pero en algunas versiones de Mateo no está el versículo 14. En algunas versiones este versículo 14 viene antes del versículo 13 o viene después del versículo 13. Así que algunos textos entonces omiten el versículo 14. No, no está diciendo, hermanos, que el versículo 14 no es verídico. Simplemente está diciendo que no está quizá en las versiones más antiguas de Mateo, en las copias más antiguas del manuscrito de Mateo. Me gustaría saltar al versículo 15 porque me parece que el versículo 13 y 15 hablan del mismo tema. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. O sea, ustedes van, tratan de convertir a la gente al judaísmo, a la ley, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Una vez más Jesús les está diciendo: ustedes no han entendido que el punto principal de toda la palabra y la ley, que yo soy la consumación de la ley. Ustedes van y hacen conversos suyos de la ley, no de Dios ni de mí. Sigue la palabra en el versículo 16. Hay de vosotros guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Jesús aquí está regañando a los escribas y fariseos porque al parecer ellos prohibían algunos juramentos. O sea, ellos a su manera, ellos decían pues cuáles juramentos, cuáles votos eran válidos y cuáles no, por detalles mínimos, ¿no? Si tú juras por el oro, entonces eres deudor. Pero si juras por el templo, pues no lo tienes que cumplir. Y Jesús pregunta: ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Ustedes al azar deciden cuáles votos son válidos y se tienen que cumplir y cuáles otros votos no. Pero Jesús en fin está diciendo: ustedes simplemente están inventando leyes humanas. En fin, cualquier cosa que ustedes digan, sea delante de un testigo o no, sea con un juramento o un voto o no, lo están diciendo delante de Dios. Por ejemplo, ustedes pueden decir: yo juro por la vida de mi madre, ¿sí? Pensando que quizá la vida de tu madre vale más que un juramento que haces delante de Dios. Jesús en fin está diciendo: todo lo que ustedes dicen, Dios lo sabe. Así que no tienen que jurar por una cosa por otra. Cualquier cosa que ustedes digan, deben de cumplir, deben de ser honestos. Así que Jesús aquí está criticando la ley humana que se inventan los escribas y los fariseos sin basarse en la palabra de Dios. Ellos dicen lo que a ellos les da la gana, ¿sí? Así interpretan la ley como a ellos les conviene. Luego versículos 23 y 24. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Jesús aquí luego está hablando sobre el mismo tema de que inventan leyes humanas y que no entienden realmente la intención de Dios cuando Dios les da el mandamiento. Cuando Dios les dio el mandamiento de diezmar, tenían que diezmar para proveer por los sacerdotes y también para los pobres. Pero aquí los escribas y fariseos deciden lo que quieren ellos diezmar. No quieren diezmar del grano y de la comida
que es para los sacerdotes y los pobres, sino que diezman de lo más insignificante: especias, menta, comino, eneldo. Y para jactarse y decir, pues mire que sí estamos diezmando. Y Jesús aquí les dice, el punto del diezmo no es para que ustedes se jacten de su obediencia perfecta. El punto del diezmo es que al dar generosamente y al ser mayordomos fieles de las cosas que Dios les ha encargado, ustedes deben de buscar la justicia, la misericordia y la fe. Deben de proveer por los pobres y los necesitados. Ustedes no entienden el punto principal de la ley. Luego versículo 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Si caía algún animalito muerto dentro de la comida, hacía que la comida se volviera inmunda. Entonces, por ejemplo, están tomando leche y cae un mosquito en la leche y se muere el mosquito. Entonces, para tratar de salvar la leche, de que no se considerara inmunda, pues colaban el mosquito. Pero Jesús aquí les están diciendo, o sea, ustedes no entienden, o sea, se fijan en la cosa más mínima y se colan el mosquito, pero se tragan el camello, que era quizá el animal más grande, inmundo en los tiempos de Jesús. Jesús les está diciendo, ustedes mismos deciden lo que quieren darle importancia y a lo que no. No entienden la intención de Dios y el corazón de Dios cuando Él les ha dado los mandamientos. Así que vemos, hermanos, que los fariseos y los escribas realmente estaban lejos de Dios y de su corazón porque interpretaban las cosas a su manera, su propia conveniencia. Nos vamos a orar para empezar el día de hoy y preguntémonos si nosotros no hacemos lo mismo que los fariseos y los escribas. Quizá no somos tan descaradamente hipócritas. Quizá no estamos tratando de engañar a las personas con malas intenciones, pero nosotros no leemos la palabra y la interpretamos en la manera que más nos conviene a nosotros. A veces no entendemos lo que realmente Dios quiere de nosotros y malinterpretamos la ley y tergiversamos la palabra para nuestra propia conveniencia. Que oremos, hermanos, para empezar el día de hoy. Dios, guárdanos de hacer lo que están haciendo aquí los escribas y fariseos. Ayúdanos a mantenernos fieles a Dios, a entender lo que Dios quiere de nosotros en su palabra y obedecer fielmente. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.